Oh, vehículo inteligente, has venido tú solo hasta mí. Amigos, ¿cómo se encuentran? Luisito Tecnología de vuelta. Claro que sí, ¿se habían olvidado de su siempre confiable fuente de tecnología por el mundo, Luisito Comunitech? Claro que no. Amigos, tengo en mis manos, hoy está re pesada esta cosa, un método de transporte revolucionario, tecnológico, veloz, eficiente, o al menos eso es lo que prometen. Se trata del Segway Ninebot S. Que esta cosa, amigos, de verdad me tiene muy emocionado. Porque si ubican lo que es un Segway, estas como motos que usan los policías de supermercado, que van así vigilando. Joven, saque la mano de ahí, joven. Chiflando y aplaudiendo. Que la verdad son vehículos muy cool, muy rápidos, muy eficientes, pero muy estorbosos. Pues esta supuestamente es la versión mini de esto. Es la versión chiquita. Te llega como hasta aquí, hasta esta altura de las piernas. Según se comenta, está muy cool. Ya saben que a mí no me gusta en lo absoluto manejar. Así que todo este tipo de transportes me encantan, me flipan, me llenan de felicidad. Está de más decirlo, claro que sí, pero mención no pagada, para nada pagada. Estaría increíble que lo fuera. Tiempos difíciles para los amantes de la tecnología. Bueno, comencemos con esto. Empecemos con el siempre confiable unboxing. Bueno, trataré de ser breve con esto porque creo que ya todos queremos saber cómo funciona, de qué se trata esto. Pues esta cosa, esta patineta futurista o como quieran llamarle, tiene un costo en tierras mexicanas de 17,000 pesos, ¿ok? Barato no es, la verdad está costosito. Esos son casi $1,000, como unos $800 por ahí. Vamos a ver qué es lo que obtenemos por nuestros casi $1,000. Muy bien, el empaque empieza bastante refinado, está bonito. Me agrada este detalle que viene con volumen, con textura. Ninebot, la marca. ¿Este qué es? Instructivo, claro que sí. Aquí está esta belleza. ¡Ay, perro! Ok, habrá que ver qué es esto, de qué se trata. Ajá, este es como un palito que yo creo que es donde como que acomodas tus piernas o no sé. Y como tal la patineta está acá. ¡Ay, güey! Pues está súper pesada, la verdad. O sea, sí está muy pesada. No sé qué tan práctico sea ya en un uso real. ¡Oh, lo borgo! Sí está pesadísima. Ajá, claro que sí. Esta es la patinetita como tal. Entonces pones como un pie acá, el otro aquí. Y según tengo entendido, como que cuando le haces para adelante, avanzas así, para atrás. Y pues no sé, es todo lo que sabemos hasta ahora. Trae luz, miren, eso está súper cool. Botón de encendido y apagado. Indicador de batería. Tiene al parecer conectividad Bluetooth. Tú le puedes poner al parecer un límite de velocidad. ¡Wow! Está bonito, se siente refinado. Y a ver, ojo aquí. Observación importante, las llantas son como de caucho, pero no son inflables. O sea, como que es una llanta dura simplemente, lo cual está muy bien porque no es como que se te va a ponchar. Que Cucho y yo ya tuvimos una mala experiencia con un producto así, luego se las platicaremos, pero sí, estas no es como que se te van a ponchar, eso está muy bien. La conexión es como muy única de este producto, lo cual, a ver, está bien porque supongo que la carga es óptima y lo que sea, pero si se te llega a perder, seguramente comprar uno de estos cables de reposición es carísimo y sumamente complicado. Esto está bien fresa, miren, para cargarlo levantas aquí, levantas este otro, y ya aquí es donde entra el conector. Oigan, está bien bonito, la verdad. Sí se siente un producto sofisticado, se siente fresón, de buena calidad. Vamos a cargar esta belleza y procederemos a probarla. Oh, vehículo inteligente, has venido tú solo hasta mí. Amigos, esta cosa está muy impresionante, de verdad estoy impactado, estoy sorprendido, no creí decirlo, pero sí que está muy cool. Les voy a decir por qué, empezando porque, bros, esta cosa se puede manejar de manera remota. Aquí desde mi teléfono móvil nos vamos hacia el buen Cuchao, claro que sí.
Frenamos ahí, le damos de vueltas a esta vaina, claro que sí. Robot inteligente, ven hacia mí, por favor. Ven con papá, que deseo trasladarme. Claro que sí, Luisillo. Y miren, todo esto lo estoy haciendo desde la aplicación móvil. Entonces, chéquense. Le digo, vete para allá tantito. Vente aquí de vuelta con nosotros. Y te va marcando incluso la velocidad a la que vas. Eso está muy, muy cool. Pero bueno, vamos a empezar desde el inicio, desde cero. Y es que chéquense. Me voy a quitar el cubrebocas tantito porque aquí no hay gente, la verdad, no estamos rodeados de personas. Y para que me puedan escuchar mejor, más claramente. Vamos a apagarlo tantito para que chequen esta función. Miren, ahorita está apagada, está normal. Por ende, esta cosa se cae, ¿saben? No tiene balance. Yo pensé que iba a ser así todo el tiempo y que iba a ser un tremendo dolor de pelotas, pararse y demás. La realidad es que no. Miren, con este botón de aquí la prendes. Calen cómo está toda floja, toda guanga. Y en cuanto le aprietas para prender, miren, solita se estabiliza esto. Ahora, esta cosa tiene Bluetooth. Vamos a quitarle ya la estampa, creo que ya no es necesaria. Podemos ver que tiene Bluetooth. Tiene aquí su función de velocímetro y tiene su marcador de batería. ¿Por qué tiene Bluetooth? Esa es una excelente pregunta. Yo pensé que era porque simplemente le ponen Bluetooth a todo hoy en día. Pero no, tiene una razón bastante lógica, bastante contundente. Y miren, tú te bajas una aplicación, es la app oficial que viene en el instructivo. Y con esta aplicación tú te vas a conectar vía Bluetooth a la patineta, al transporte. Y miren, aquí en la aplicación te va diciendo cuánta distancia tienes por recorrer aún, cuánta batería, ahorita estamos al 100%, cuánto has recorrido. Podemos ver que hemos recorrido 200 metros apenas con esto. Y de igual manera, miren, aquí tú puedes grabar tu trayecto, como grabar qué calles recorriste, cuál fue tu recorrido como tal. Puedes prender y apagar los focos y puedes controlarla, como ya les enseñamos ahorita, con la opción remota de Bluetooth. Ahorita tenemos bloqueada la velocidad máxima a, miren, 7 kilómetros por hora, pero puede ir mucho más rápido, solamente que ahorita no hemos tomado como tal el curso de seguridad, como que tiene un curso esta cosa, y como no lo hemos tomado nos deja nada más andar hasta 7 kilómetros, que, hey, discúlpenme, pero 7 kilómetros es bastante buena, una velocidad bastante eficiente. Ok, robot inteligente, ven hacia mí. Gracias, robot inteligente. Y para andarlo, la verdad está muy sencillo. Les digo, como que no te caes, como que tiene fuerza como tal esta cosa. A ver si no por confiado me caigo ahorita. Miren. Y ya. Es cosa nada más de agarrar tu equilibrio y miren, tienes que apretar aquí las piernas porque aquí es donde tú vas a definir tus vueltas, ¿ok? Entonces, quiero dar vuelta para acá, quiero dar vuelta para acá. Incluso ni siquiera tienes que avanzar, puedes andar sobre tu propio eje sin problema. Miren nada más, qué chulada, qué belleza. Cielo santo, tía Chenchis, ¿qué está pasando? Mucha intensidad en esos hongos, no me puedo detener. Para echarme para adelante, nada más como que me inclino hacia adelante tantito, freno para atrás, me echo de reversa así, doy vueltas así. La verdad es que sí está bien chido, o sea, está muy cool. Les soy muy sincero, sí me siento como todo un hombre del futuro. Ahora, en cuanto a velocidad, la verdad, pues sí arranca rápido esta cosa. Ni memes. Sí, arranca rápido esta cosa, pero es que me sorprende de verdad. No entiendo cuál es la lógica para que dé vuelta. O sea, no comprendo. La rueda en ningún momento se tuerce ni siquiera. Está muy, muy cool. Pues qué, vamos a intentarlo yo creo que en el carril de bici, que está diseñado como para andarse ahí, yo creo, ¿no? A ver, ¿qué tipo de vehículo es este? No es una bicicleta, no es una patineta. ¿Cómo definirían esto? ¿Podrían multarme por estar en la banqueta? Verga. Ok, en la pista de bici sí se anda muy chido, la verdad, muy smooth. Y aquí es cuando ya empiezo a querer más velocidad, empiezo a querer un poco más rápido. Debo decir, sí está un poco peligroso, que al principio no le agarras bien cómo frenar. Y pues vaya, sí te puedes estampar feo, incluso puedes lastimar a alguien porque esta cosa sí está pesada. Ahora, aquí les va una cosa que no entendemos por qué pasa, y es que Calen, cuando la levantas, no sé qué le pasa, se vuelve loca y empieza
Miren, empiezan a girar las ruedas. No sé por qué, no sé qué le ocurre, no sé cuál es la lógica tras todo eso. Pero bueno, supuestamente está diseñada para que una vez que ya llegas a tu destino, simplemente apagas, se deshabilita y ahora sí, vámonos a darle a lo que sigue. Pero ahora, dentro de todo lo impresionante que tiene, la verdad sí tiene un gran lado negativo. Y es que, a ver, está muy divertida, está muy cool, muy tecnológica, muy impresionante, pero realmente en un uso diario no me la imagino. Porque chéquense, ok, la usas, ¿no? Llegas a la oficina, llegas a la universidad, lo que sea, y luego ¿qué haces? No es como que la vas a dejar así en la calle, claramente te la van a robar, un perro la va a orinar, es una pésima idea. Entonces, ¿qué harías? La cargas, pero... Némemes, o sea, sí está pesada esta cosa. ¿Pesará qué? ¿30 kilos? Vas a acabar muy musculoso, eso sí, eso puede ser un lado positivo. Pero sí, realmente no me la imagino en ese uso diario. Y tampoco es como que puedes irla arrastrando porque... Pues, ¿qué? ¿Vas a ir caminando así? En una mano el portafolio y en la otra esta cosa. No me hace mucho sentido. Se me hace más como un juguete. La verdad, se me hace que es para divertirte, ¿no? Salir a dar la vuelta, salir a mamasear un rato. Hey, ¿qué onda, nenas? ¿Les gusta mi vehículo futurista? Y ya. ¿Tienes una cita amorosa? Brother, vas a llegar todo sudado, todo transpirado. Que por cierto, yo creo que yo ya estoy bastante sudado. Pero bueno, diré que es lo que es. Es un juguete muy divertido, muy impresionante, muy costoso, eso sí, es un juguete carito, o sea, casi tus $1000 acá. Así que diré, hey, muy cool, muy bonito, pero no sé si es algo que vas a usar más de un mes. Como que siento que al mes te vas a aburrir, el que sigue, y ya nada más a ocupar espacio en tu armario. Así que bueno, amigos, con eso concluimos esta edición de Luisito Tecnología. ¿Cómo la ven? Está cool, ¿no? ¿Ustedes se comprarían una de estas? ¿Creen que realmente sea algo para el uso diario o algo que vas a olvidar a las 2, 3, 4 semanas de comprarlo? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. También saben que está cool. Estuvimos viendo en internet que le puedes comprar varios accesorios, o sea, de que convertirla en varias cosas y así. No lo sé. Tal vez en 1 o 2 semanitas le compremos algún accesorio y lo probemos. Por ahora, así concluimos con este video. Amigos, gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. ¡Adiós!